Nuestra comprensión y tratamiento de las enfermedades mentales ha avanzado bastante a lo largo de los siglos, pero no fue hace tanto tiempo que las personas que habían sido consideradas locas, entre otras cosas, eran encerradas rutinariamente y básicamente dejaban que se pudrieran en condiciones deplorables. Pero, ¿y si esta persona resultara ser la persona más poderosa del país? Veamos algunos de ellos. Calígula fue el emperador más tiránico de Roma. Su reinado del 37 al 41 después de Cristo está lleno de asesinatos y libertinaje, a niveles que incluso su infame sobrino Nerón no pudo alcanzar. El tataranieto de Julio César ciertamente dejó su huella por su posible locura y actos definitivamente horribles. Calígula tenía 25 años cuando se convirtió en emperador de Roma en el 37 después de Cristo. Otorgó bonificaciones a los militares, eliminó los impuestos injustos y liberó a los que habían sido encarcelados injustamente. Unos pocos meses después de que Calígula se convirtiera en emperador, enfermó gravemente. Se creía que pudo haber sido envenenado. Aunque se recuperó de su enfermedad, se dice que en ese momento Calígula se volvió loco, comenzó a matar a sus allegados o a enviarlos al exilio. Hizo ejecutar a Tiberius Gemellus, su primo. Uno de los actos más atroces de Calígula fue declarar que era un dios viviente. Ordenó la construcción de un puente entre su palacio y el templo de Júpiter para poder encontrarse con la deidad. También comenzó a aparecer en público vestido como varios dioses y semidioses como Hércules, Mercurio, Venus y Apolo. Según se informa, comenzó a referirse a sí mismo como un dios cuando se reunía con políticos y en ocasiones se lo llamaba Júpiter en documentos públicos. Calígula hizo quitar las cabezas de varias estatuas de dioses y reemplazarlas por las suyas en varios templos. Otro ejemplo famoso de la excentricidad de Calígula es la historia de su caballo Incitatus. Se dice que el emperador sentía tal cariño por el animal que le dio su propia casa con un puesto de mármol y un pesebre de marfil. La parte más extraña de la historia es que aparentemente Calígula tenía planes de convertir a Incitatus en cónsul. El 24 de enero del 41 después de Cristo, un grupo de guardias atacó a Calígula después de un evento deportivo. Fue apuñalado más de 30 veces y tras su muerte fue enterrado en una tumba poco profunda. Después de su muerte, el Senado presionó para borrar a Calígula de la historia romana. En un giro inesperado de los acontecimientos, la gente de Roma estaba enojada y exigió venganza contra los que asesinaron a su emperador. El tío de Calígula, Claudio, se convirtió en el próximo emperador romano y ordenó la muerte de Querea y de cualquier otra persona involucrada en la muerte de Calígula. Cuando murió el rey Jorge III, no podía ver ni oír y se le consideraba completamente loco. Según los informes, su orina estaba teñida de azul y rojo y se habían difundido historias sobre conductas locas como intentar estrechar la mano de un árbol porque pensaba que era el rey de Prusia. El rey Jorge III gobernó desde 1760 hasta 1820 y su otro derecho a la fama, además de su locura, fue que las colonias americanas se perdieron bajo su reinado. Los diagnósticos modernos de la causa de la locura del rey han incluido esquizofrenia, trastorno bipolar, frustración sexual o el trastorno hereditario de la sangre porfiria. La porfiria puede imitar los síntomas de la locura, provocando confusión y orina roja. Quizás el arsénico en los medicamentos que le administraron puede haber desencadenado o agravado la enfermedad. Los eruditos creen que el rey era verdaderamente un enfermo mental. Señalan las diferencias dispares en su escritura y comportamiento. En los periodos maníacos, por ejemplo, tenía convulsiones y escribía y hablaba en exceso, hasta el punto de que le salía espuma por la boca. En la última década de la vida del rey Jorge, Gran Bretaña fue gobernada por su hijo el príncipe de Gales como regente. Enrique VI fue nombrado rey antes de su primer cumpleaños, pero pasó sus últimas décadas luchando contra una enfermedad mental mientras su reino perdía tierras ante Francia y se deslizaba hacia el caos de la Guerra de las Rosas. Enrique, que nunca fue un líder fuerte, sufrió su primer colapso mental completo en 1453, lo que lo dejó en un estupor incomunicativo durante más de un año. Después de una recuperación temporal, su condición empeoró en 1456 hasta convertirse en un letargo marcado por una rutina de devociones religiosas. Fue puesto por las fuerzas de York en 1461, exiliado en Escocia, brevemente restaurado al trono en 1470, pero luego reencarcelado y asesinado al año siguiente.
Ibrahim sucedió a su difunto hermano Murad IV como sultán del Imperio Otomano en 1640, pero el sultán de 25 años era mentalmente inestable e incapaz de gobernar. Su condición mental no pasó desapercibida y pronto llegó a ser conocido como Ibrahim el Loco. El imperio se mantuvo relativamente estable gracias a su madre regente, Kösen Sultan. El sultán otomano Ibrahim creía que era el tipo de gobernante que surgió de la leyenda, por lo que ordenó un impuesto masivo para financiar la decoración de su palacio con pieles. El miedo al asesinato político lo perseguía sin tregua. La paranoia y el aislamiento dañaron su cordura, que se rompió por completo cuando ascendió al trono. Como un hedonista narcisista que anteponía su propio placer a las necesidades del imperio, el daño que Ibrahim causó en su reinado de 8 años drenó las arcas del Estado, alienó las clases militares y políticas y condujo a una guerra desastrosa con la rival República de Venecia y casi derribó la casa de Osman, la dinastía que había gobernado el Imperio Otomano durante más de 300 años. Además de actos irracionales de Ibrahim, como el ahogamiento de todo su harén y la creciente influencia de sus concubinas. Después de esto, una conspiración que fue organizada por el gran visir y su propia madre para deponerlo en 1647 fracasó, pero el sultán loco fue finalmente depuesto por los jenízaros un año después. 10 días después de su deposición, Ibrahim fue estrangulado. El zar que sentó las bases del imperio ruso era un líder y gobernante militar brillante, pero su culpa radicaba en su temperamento inestable que se manifestaba en ataques de rabia y crueldad. En su reinado posterior, que gobernó como Gran Duque de Moscú de 1533 a 1547 y como zar de todos los rusos desde 1547 hasta su muerte en 1584, los estallidos de ira de Iván empeoraron. En uno de estos arrebatos, accidentalmente mató a su propio hijo y heredero al trono al golpearlo con un bastón puntiagudo en la cabeza. También estableció una fuerza especial, los llamados Oprichniki, que aterrorizaba a la nobleza y mataba a cualquiera que fuera percibido como una amenaza para el zar. Carlos VI ha pasado a la historia como Carlos el Amado y Carlos el Loco. Entonces, ¿cómo consiguió ambos títulos? Recibió el primero después de restaurar el orden en Francia. Se convirtió en rey a los 11 años en 1368, pero sus tíos gobernaron hasta los 21, arruinando las finanzas del país y provocando numerosas revueltas. Entonces Carlos se hizo cargo, se deshizo de sus tíos y reinstaló a los asesores de confianza de su padre. Desafortunadamente, el periodo feliz solo duró unos 4 años antes de que comenzara a ganar su segundo título. Mientras perseguía al hombre que intentó asesinar a un asesor, Carlos se convenció de que estaba siendo perseguido por enemigos. Al final mató a varios de sus propios caballeros y casi asesina a su hermano. Sus periodos de lucidez se hicieron más breves a lo largo de los años, ya que a veces no reconocía a su esposa ni a su familia, o ni siquiera recordaba que él era el rey. Pasaba largos periodos sin bañarse, corría por los pasillos de su palacio a todas horas y aseguraba que era San Jorge. Pero la historia más curiosa es que Carlos afirmó que su cuerpo estaba hecho de vidrio, se negó a ser tocado y requirió que se le confeccionara ropa protectora especial para evitar que se rompiera. Hoy se piensa que probablemente tenía trastorno bipolar, pero en ese momento su enfermedad se consideraba la voluntad de Dios porque había apoyado al antipapa Clemente VII. Xu Hongshao es el nombre personal del 10º emperador de la dinastía Ming, que tomó el nombre de Shende cuando ascendió al trono en 1505. Su vasto harén no era suficiente, por lo que recogía mujeres en la calle y tenía prostitutas en el palacio real. Le gustaba beber, aprender idiomas, fingir ser un plebeyo y viajar de incógnito tanto como era posible. También le gustaba cazar animales salvajes, casi tanto como cazar personas. El gobierno real del país se dejó en manos de eunucos y amigos de alto rango y esencialmente vendieron los cargos públicos a los mejores postores. Cualquiera que cuestionara el extraño comportamiento de Shende podría ser exiliado e incluso asesinado. Pero esta locura no podía durar mucho tiempo. El emperador tuvo un accidente de navegación a los 31 años y falleció un año después.